es momento de seguir analizando los alcances y las consecuencias de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de levantar el cepo, y por eso nos acompaña un experto, el economista José Luis Espert. Muchísimas gracias. Hola, José Luis, bienvenido. Profesor. Bueno, en principio su mirada con referencia a este segundo día, sin cepo, en donde, direccionándonos a un país normal, a ver, no pasó nada grave. No es que el dólar fue a 20. Yo diría que mejor comienzo la eliminación del cepo no podría haber tenido, ¿no? En el sentido que el dólar incluso bajó respecto al valor que tenía el dólar libre, el dólar mal llamado blue, en las 24 horas previas a la eliminación del cepo. Así que me parece que el gobierno ha ido en el correcto sentido y encima el dólar no se escapó, así que mejor imposible. ¿Y ahora qué falta ahora? Porque incluso quienes están muy a favor de esta medida dicen que tendría que ir acompañada de un plan integral, ¿no? Bueno, acá lo que hay que tener presente, y todavía el gobierno del presidente Macri no lo ha hecho, es que la herencia recibida es verdaderamente desastrosa. O sea, el kirchnerismo en 12 años ha hecho un verdadero desastre. Por ejemplo, entre las cosas que dejó el kirchnerismo fue un Estado que gasta tanto que hoy el 60% de la que la gente gana que está en blanco se lo lleva el Estado con impuestos. Y el déficit fiscal es récord en los últimos 50 años. Y también ha dejado un desastre tarifario, particularmente en el área metropolitana, que hace que hoy las distribuidoras estén fundidas. Sin duda, los dos caminos en los cuales el gobierno Macri tiene que seguir recorriendo, no sé si lo va a hacer, ojalá que lo sea, es bajar el déficit. El déficit fiscal, ¿cómo se reduce? El gobierno Macri va a tener que reducirlo. Si lo quiere reducir, no sé si lo quiere hacer, pero la única manera de reducirlo, y dado que la gente está ahogada pagando impuestos, es algo subiendo tarifas, pero acá hay que plantear claramente un plan de racionalización muy fuerte del sector público. Es absolutamente indecente. ¿Despidos? Sí, claro. Es indecente que hoy haya ñoquis en el Estado que están siendo financiados por gente común que se cuelga todos los días del tren, del subte, del colectivo para ir a trabajar y paga sus impuestos para mantener ñoquis o gente que no tiene ninguna actividad en el Estado. Ahora, así que sin duda, debería pasar por ahí. No tengo la menor idea si Macri lo va a hacer así, ¿no? Ahora, pero son tantos los ñoquis, digo, como para que sea una incidencia Hay mucho importante. ñoqui y hay mire, en los últimos 10 años, la planta del sector público casi se duplicó. No sé, tenemos más de 1,5 millones de empleados públicos respecto a lo que había a fin de 2001. 1,5 millones de personas. Yo quisiera saber cuánto de ese 1,5 millones adicional cumple realmente una función que le vuelva al ciudadano. Porque acá lo que importa no es que ocupe sino la eficiencia, sino lo que que hace. le preste algo. Claro. Yo estoy seguro que muchos de ese 1,5 millones no prestan ninguna función. Pero tiene un costo alto, ¿no? También despedir a tanta cantidad de gente. Sí, bueno, pero a ver, no creo que nadie esté en desacuerdo con que los ñoquis se vayan, porque eso te están estafando. Después habrá que eso hay que tenerlo claro. Que ser un poquito más riguroso. Aún el no ñoqui, porque hay mucha gente que no es ñoqui, que hace algo pero no hace nada comparado con lo que le cuesta al contribuyente pagar ese empleo público. Que no ahora Macri va a pagar ese costo de... no sé, no tengo la menor idea si lo va a hacer. Lo que yo tengo claro es que toda esta tranquilidad que estamos viviendo hoy, que puede continuar, yo diría que tiene dos mojones a resolver. Uno, que ustedes lo tocaron al principio, es con qué demanda de ajuste de salarios viene el sindicalismo con la aceleración que tenemos de la inflación. Y la otra es que en algún momento algún plan fiscal, y Prat Gay lo sugirió en la conferencia de prensa donde planteó la eliminación del cepo, que se viene algún anuncio en materia fiscal. Habrá que esperar en qué consiste. Ahora, pero sin ajuste fiscal el programa económico no cierra. Sí, bueno, en consonancia con lo que decía Martín Regalado ayer en este mismo lugar, ¿no? Usted hablaba de sinceramiento cambiario y aumento de tarifas. ¿Eso inexorablemente no nos va a llevar a más inflación? Bueno, por eso, si el gobierno no hace nada en el resto del gasto público, que es el que más pesa, porque cuidado, acá hay una gran mentira de parte de la política en general. El gasto público más importante no son los subsidios que la gente paga en el área metropolitana, que podemos cuestionar por qué los tiene que pagar cuando en el interior la gente paga por la energía y por el gas lo que tiene que pagar. Los subsidios representan solo 140.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto representa el empleo público? Casi 900.000 millones de pesos. Estamos hablando de más de 4 veces más entre uno y otro. El excedente de empleo. No, el total. El total de salarios, cerca de 900.000 millones de pesos. Y el total de subsidios a la energía y el gas, 140.000 millones de pesos. Así que,
Si la reducción de tarifas no va acompañada por reducción del gasto público, obviamente lo único que vamos a hacer es estar subiendo el nivel de precio respecto de los precios que teníamos antes del levantamiento. ¿Y el gasto público solo se está dando excesivamente en empleados públicos ñoquis o hay en otra área también? Algo de obra pública podrá congelar, pero después le queda jubilaciones nada más, y obviamente eso es intocable. Le agrego un dato, baja la corrupción también, ¿no? Claro. Eso Sí, es sí, por importante. supuesto. No, a ver, yo creo que la corrupción hay que terminarla. Sí, no sí, solo sí, que hay no, que se lo decía atacarla. con sorna. No, porque, a ver, es muy, políticamente suena muy atractivo decir que hay que bajar el gasto en corrupción. Yo creo que hay que hacerlo. El corrupto tiene que estar todos presos. Claro. Ahora, también es cierto que la corrupción representa poco del gasto público. El gasto público son 2.3 billones de pesos hoy. ¿Cuánto hablar de corrupción ahí? No sé cuánto, pero 2.3 billones de pesos seguro que no. Sí, seguramente. Lucio. Nada más fácil que sacar un impuesto y no hay nada más difícil que poner uno nuevo. Si usted se tuviera que jugar y decir, pongo en tu impuesto nuevo o subo la tasa de tal tributo que ya existe, ¿cuál sería? Perdón, ¿me repite la pregunta? Porque No, digo que si usted tuviera que poner un impuesto nuevo o subir la tasa de uno que ya existe, ¿cuál sería? No, ninguno de los dos. O sea, usted es partidario de bajar impuestos. Sí, no, ¿Y por lo cómo menos no hacemos? subirlos, por lo menos Sí. no subirlos de ninguna manera. ¿Y cómo hacemos para que el Estado no se desfinancie, no? Que es la pregunta, Bajar el gasto público, clásica de todos los tiempos. Sí, para claramente, estas es lo que yo circunstancias. dije, el gasto público tiene que bajar. Mientras tanto, teniendo déficit. No, digo, y teniendo déficit, ¿cómo? Digo, ¿Cómo? Justamente porque tiene déficit tiene que bajar el gasto. El déficit es exceso de gasto. y la única forma es echar gente, no hay otra forma. ¿Cuál podría ser si no? No, le los pregunto a empleados usted que públicos es en este economista. momento deben estar... No, pero espera. Acá no tenemos muchas alternativas. El gasto público básicamente son empleados públicos, Sí. jubilaciones, algo de obra pública, no es gran cosa, Poco. y subsidios. O sea, nosotros le vamos a cobrar así porque sí, encima de la presión impositiva salvaje que paga la gente, encima de la inflación salvaje que tiene Argentina, que es récord mundial, encima que le vamos a subir tarifas, un impuestazo. No, acá tiene que pasar el ajuste fiscal. Desde mi punto de vista, Macri puede hacer nada de lo que yo diga, cuidado, ¿eh? Sin duda, por un sinceramiento de que este gasto público es impagable. Como usted no puede tocar jubilaciones, algo puede tocar tarifa, el ajuste sin duda que tiene que pasar por el gasto en salarios, sin duda. José Luis, vamos a hablar un poquito más de la economía macro para después volver a bajar a la tierra. Usted dijo, tildando al régimen de Venezuela como fascista, que Sí. nos tenemos que olvidar de ser únicos socios de este país para ir a Brasil y al Pacífico. ¿Qué importancia tienen estas dos regiones? A ver, yo creo que yo quiero estar en el mundo que progresa, en el mundo rico, en el mundo que respeta libertades. O sea, yo quiero estar lo más lejos posible, solo del eje Venezuela, China y Rusia. Yo quiero que seamos ricos y con las libertades públicas y de libertades en general que hay en Occidente. Por lo tanto, el negocio siempre fue Occidente. Fue ridículo lo que hizo Kirchner en 2005, rechazando la propuesta del NAFTA que le hizo Estados Unidos. Al revés de lo que se cree en Argentina, cuanto más caro es el país con el cual vos vas a comerciar, menos daño te puede hacer, porque es carísimo. ¿Qué daño te puede hacer Estados Unidos, que tiene un ingreso per cápita 4 veces el nuestro? Es todo carísimo allá. El comercio debería haber sido ahí en lugar del ridículo Mercosur que no sirve para nada. Y para estar en ese mundo, un dólar a 14, un poquito menos, como está ahora, ¿es un dólar caro, un dólar barato? Si la inflación no se acelera mucho, puede ayudar. Si no, vamos a estar discutiendo en 6 meses que el dólar de 14 es otra vez tan barato como el dólar de 9,80 del 15 de diciembre. Acá lo que hay que evitar, por eso la moderación que tiene que ver con el gasto y con las demandas de salarios, lo que le pasó a Fábrega. Ustedes recuerdan, en enero Sí. del 2014, Fábrega, el 23 de enero exactamente, devaluó 23%, y a los 4 meses ya estábamos hablando que el dólar de junio de 2014 tenía el mismo poder de compra que el dólar de enero de 2014. Eso es lo que hay que evitar hoy. Sin duda. Si la consecuencia de esto es la caída en el poder adquisitivo, ¿la gente en quién va a pensar? ¿Qué cree usted? ¿En la herencia que dejó el kirchnerismo o en los primeros meses de Macri? No tengo la menor idea, no soy político. Yo lo que digo, o sea, yo trato de despersonalizar. No digo porque hoy todo, a ver, Porque, o sea, porque todos yo me están diciendo, olvido la herencia del es terrible, es kirchnerismo tierra y me arrasada en olvido todos de lados. Macri. Me olvido del Kirchner y me olvido de Macri. Usted hizo un desastre durante 12 años y hoy va a pagar las consecuencias de eso, no importa quién esté. Políticamente hablando, probablemente la gente le eche la culpa a Macri a lo mejor, pero económicamente hablando, independientemente de la persona, aquí hay que discutir cuestiones de fondo. O sea, Argentina no debería nunca más repetir lo de los últimos 12 años, como nunca más debería repetir, cuidado, que hay tentación de esto a veces, lo que pasó en los 90. Claro. Endeudamiento externo para financiar un agujero fiscal infinanciable. Claro. Eso advierto,
si el gobierno de Macri lo quiere hacer, sería muy malo para el país. Bueno, de alguna manera lo estamos haciendo, ¿no? Hoy se anunció un acuerdo con el BID y para reforzar las reservas, se está hablando de... Vamos a suponer que es para reforzar reservas. Sí. Si es para reforzar reservas es un pasivo contra un activo. Ahora, para financiar el agujero fiscal que tenemos, deuda externa, Ahí no. ya sabemos cómo terminó. Por ahora nos estamos endeudando bien, entonces con el préstamo de los bancos extranjeros... Yo, más que afirmarlo categóricamente, espero, porque el agujero fiscal es fenomenal. Como el dinero es fungible, usted toma dólares... Y después, si ese dólar va a la reserva o lo va a usar para venderlo contrapeso para pagar salario de un ñoqui, no se sabe. Claro. Quisiera creer que es así. O sea, quisiera creer que Prat Gay, en las próximas semanas, en los próximos días, va a anunciar un plan de ajuste fiscal serio que haga, porque cuidado, acá el no pagar ningún costo en materia fiscal lo va a terminar pagando la gente de a pie. O sea, la tasa de inflación esta del 3-4% que puede haber en diciembre y otro 4 o 5% en enero, eso la paga la gente de a pie y eso es consecuencia de la emisión y la emisión monetaria es consecuencia del agujero fiscal. Claro. No hay tutía acá, no hay medidas mágicas. Ajá. Espera, ¿cómo seducimos al inversionista extranjero que traiga capital de trabajo, que traiga dólares y laburo para la gente? ¿Cómo seducimos? Sí. Bueno, le diría, el haber eliminado el cepo, que era una medida cavernícola, sin duda ya es una zanahoria importante, pero el inversor también, el inversor busca plata, no busca solamente medidas razonables. Yo diría, es importante que la inflación no se acelere más para que el dólar de 14 pesos tenga un poder de compra importante como el que tiene hoy. Una justicia confiable también, ya hablando desde el punto de vista político. Obviamente, sí, por supuesto. Lamento que la justicia se esté acordando ahora de muchas cosas que todos los mortales Eso pasa sabíamos. siempre. Está bien, bueno, Ponemos la camiseta nueva y empezamos con las viejas causas que estaban congeladas. Pero es parte de nuestro Sí, problema. claro, Es claro. parte- Habrá o sea, que madurar en ese sentido también. el tener una justicia acomodaticia, el no tener memoria, que los últimos 12 años iban a terminar mal porque ya lo habíamos hecho en los 70 y los 80, o el tener memoria de no volver a hacer lo que hicimos en los 90, es importante que la tengamos. Ahora, muchas veces respondió que yo quiero esperar y ver, ¿no? ¿Cuánto tiempo le tenemos que dar al gobierno de Mauricio Macri antes de, analizar si las cosas van bien o mal? Porque me imagino que de la noche a la mañana tampoco se puede cambiar una herencia que yo dije esperar y ver, pero complicada. también dije que la medida de eliminar el cepo fue una muy buena medida. Sí. Creo que la orientación del gobierno de Macri para con el campo es excelente. Era ridículo lo que hizo el kirchnerismo de hacerle la guerra al campo durante 12 años. ¿Cómo le va a hacer la guerra al sector más competitivo, más dinámico, que más empleo genera directa e indirectamente Argentina? Así que esas orientaciones me parecen muy buenas. Yo lo felicito al gobierno por eso. Ahora, cuando digo hay que ver es este nudo de corto plazo que tenemos de un agujero fiscal infinanciable con alto costo para poder bajarlo, porque eso tarifazos o racionalización en el sector público. Y también el otro tema que es las demandas salariales. Yo creo que ese tema hay que seguirlo con cuidado, porque insisto, si acá vamos a aumentar salario al ritmo de la devaluación, en 3 meses estamos hablando que el nivel de precios saltó y estamos todo igual que en octubre de 2015. Ahí va a tener que jugar la política. ¿Cómo se le explica? Moyano, a Caló, que hay que moderar el aumento de salarios. Teniendo en cuenta que estamos calculando para el primer cuatrimestre del año que viene una inflación entre el 12 y el 15%. Ya hoy pidieron bono de fin de año, Claro, ¿no? entre Hay que otras decirle cosas. que es o los Un acto salarios... de patriotismo. Hay que decirle, o son los salarios reales de septiembre, octubre de 2014 o es desempleo. Así de simple. Pero los muchachos son bravos, no Por los supuesto arreglan, no que son son bravos, por fáciles de supuesto. arreglar con un Por palito, supuesto. como No, pero diría. además el trabajador tiene que ir al Fernández. supermercado, Por y supuesto. ir al changuito como, ¿no? Y te va Moyano Las va con herencias, eso. a ver, tengamos memoria, porque si no tenemos memoria estamos fritos como país, así como hay que tener una justicia realmente independiente y una acomodaticia como esta. En el 2002, un presidente peronista, Sí. o sea, el tronco populista argentino, el peronismo, Duhalde, liquidó los salarios reales, liquidó el gasto público. Y en el segundo semestre de 2002 no tuvimos ninguna revolución, la tuvimos antes a la crisis. Así que en ese sentido hay que hablar claro, es o una u otra. Si usted quiere tener los salarios reales de octubre de 2015, va a tener menos empleo del que tiene hoy. Ahora, ¿es realista? Porque la herencia recibida es muy complicada. Digo, para calcular el salario, ¿no? ¿Cuál va a ser la base de aumento que se pidan las paritarias? ¿Es realista este dólar que se está manejando en estos 2 primeros días de cepo? Para calcular la inflación. Yo reitero, si después de este aumento del dólar, que en número redondo ha sido el 37-38%, vamos a aumentar salarios 38-40%, mire, los precios más tarde o más temprano van a tener que terminar subiendo 38-40%, no explosión, no, pero van a subir y vamos a estar en breve con todo
Igual que antes, nada más que multiplicado El mismo por pasaje. 1.4. Claro. Y así no es. ¿Se puede considerar que esta devaluación es exitosa o es una contradicción en sí mismo eso? Las devaluaciones nunca uno puede decir que, y más desde el lugar que venimos, son exitosas de manera literal. Era inevitable en este caso. Claro, en economía, mire, economía es una ciencia social, pero tiene mucho de las ciencias exactas, lo cual significa que después de ciertas cosas es inevitable que pasen otras. O sea, después del desquicio que hizo usted en la última década en materia fiscal, en materia cambiaria, en materia de regla de juego, hay consecuencias, entre ellas una devaluación. Ahora, hubo un aumento de precios por la expectativa de la devaluación, ¿no? Pensando en un dólar quizá un poquito más alto de lo que ha demostrado en estos 2 primeros días de cepo. ¿Qué se puede esperar de los precios? ¿Se podría llegar uno a tener la ilusión de que bajaran un poquito? No sé, me parece que el gobierno alguna señal por la galería está dando, como por ejemplo este acuerdo con medicamentos, pero es difícil que el nivel general de precio baje respecto del que tenemos hoy. Seguro. Emitiendo dinero al 40% y con la expectativa de evaluación, y me olvido de los personajes Macri y Cristina para discutir el tema de fondo, es medio difícil que no haya traslado a precio de la expectativa de evaluación. ¿Cuál es el que hay. peligro de tener las tasas a lo mejor un poco más altas? Bueno, el peligro de no tenerlas a este nivel es que usted pierde innecesariamente reservas que le está teniendo porque se están endeudando en el exterior, digamos. Ajá. No hay duda que las tasas de interés tienen que estar a este nivel hasta que usted proponga un plan fiscal y monetario creíble. Seguro, Lucio. A ver, el tema de la nafta es exactamente inverso a lo que ocurre con la energía eléctrica y con el gas. La energía eléctrica y el gas están artificialmente bajos, la nafta está artificialmente alta, o por lo menos un precio que en el exterior se paga mucho menos. ¿Qué le parece la propuesta de algunos actores del sector de que la nafta suba a 20 pesos el litro? ¿Hay un sector que propuso eso? Sí, justamente el interesado. ¿Quién más podría hacerlo, no? ¿Quién es el interesado? Del sector petrolero ya empezaron a... ¿YPF? Sí, por ejemplo. La YPF estatal. Sí, a ver, O sea, la YPF y los YPF privados que lo siguen, ¿no? También. La verdad que no soy un experto en petróleo, pero te repito lo que dije antes. Si todo lo vamos a indexar 40%, que es lo que subió el dólar, estamos fritos, ¿eh? Estamos igual que con el dólar a 9,80. ¿Y qué le parece que la nafta se pague acá $70 el barril cuando en el mundo se paga 30? Bueno, la pagamos mucho más barata. Mire, la Argentina es la normalidad de la anormalidad. La pagamos regalada durante mucho tiempo y ahora estamos para el otro lado. ¿Cuándo visora usted que con un plan integral, como están pidiendo todos los economistas, vienen aquí y dicen, bueno, ahora faltan las medidas que van a doler, pero que van a complementar estas que se están haciendo? ¿Cuándo cree usted que se va a estabilizar la inflación y que esa normalidad también, como estamos diciendo ahora, ¿no? Que para nosotros estábamos acostumbrados a la normal, que la normalidad parece extraña, aunque suena como un oxímoron, una contradicción. Digo, para esto, tener una inflación moderada, ¿nos va a llevar 6 meses, nos va a llevar 1 año? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Miren, no tengo respuesta a la pregunta, pero ¿por qué? No es porque no me anime a responderla, sino porque no tengo claro cómo termina la negociación salarial. Y no tengo claro cuál es el plan fiscal que va a anunciar en algún momento, supongo, el ministro de Economía para atrás. Hasta que yo no tenga esas dos cosas, no puedo decir cuándo volveremos a la normalidad, si volvemos a la normalidad. Claro. En cuanto a una tasa de inflación baja, que la economía arranque creciendo, por ejemplo, que las reservas del Banco Central se nutran de dólares genuinos y no dólares de la deuda externa. Faltan para mí esos dos temas clave. La negociación salarial, que el mismo gobierno ha dicho que el 15 de enero comienza el acuerdo económico y social, a ver qué es lo que surge de ahí, y el plan fiscal para bajar este déficit homérico que dejó el kirchnerismo. ¿Usted cree que tiene que ser, a ver, respecto de, estamos hablando de los números, pero también hay que hablar de la política? ¿Usted cree que la negociación tiene que ser con la rigidez de lo que significa la realidad? O sea, si el pedido es exorbitante, dialogar para que esto después nos genere, como dijo usted, un acuerdo de 40-45% de incremento y después mayor inflación. Mire, Acá, la muñeca política, digo, lo que van a tener que aplicar. Sí, acá lo que es importante que el presidente, que el gobierno y todos los actores, los que están en la oposición también, y los empresarios y los sindicalistas, tengan claro que es un momento donde no se puede dudar de la importancia de que la buena economía esté por encima de la política, porque si no Argentina la va a pasar mal. Porque cuidado, acá hay una cosa importante a tener en cuenta. La situación en la que está Argentina hoy se parece a situaciones que Argentina ya vivió en el pasado y que terminaron mal.
¿Ustedes recuerdan un Rodrigazo? Sí, claro. ¿Ustedes recuerdan la tablita Martínez Dios cómo terminó? Sí. ¿Recuerdan el plan austral cómo terminó? Sí. ¿Recuerdan la convertibilidad? Bueno, Argentina hoy, si no hace este ajuste o esta corrección o esta normalización bien, puede pasarla mal. De manera similar y diferente también a algunos de estos anteriores ajustes que hubo mal hechos. Así que espero que todos tengan la luz suficiente para evitar que Argentina, o la gente en realidad, que es lo que importa, vuelva a pasarla mal como la pasó en estos 4 grandes, que no son ajustes, son crisis directamente. Argentina está en una situación de bisagra. Esto lo tiene que hacer bien, lo puede hacer gradual, o sea, estar mucho tiempo haciendo el ajuste, o como un shock con mucho peso Para usted tiene que político. ser de shock. Pero no, yo no digo eso. ¿No? Lo que digo es, eso es una opción política. Ajá. Yo lo que digo, desde la técnica, que es donde yo, que es mi ámbito, no soy político, no estoy cerca de ningún partido, técnicamente hablando usted tiene que hacer el ajuste. Porque Argentina quedó Por más que tenga recarga... ciertas consecuencias. Sí, porque las consecuencias de no claro. hacerlo son peores. Las consecuencias de no hacerlo son peores. Claro. Ya sabemos cómo terminó el 2001 por no hacer un ajuste como hubo que hacer en algún momento. La política decidirá si es de shock, para lo cual se requiere de mucho apoyo político, o gradual. Y si es gradual va a tener que tener mucha constancia y mucho acompañamiento de todas maneras para que termine bien. José Luis, yo sé que a los economistas mucho no les gusta que los tratemos como gurúes, ¿no? Pero Bueno, en mi caso, uno no frota la lámpara, digamos. ya lo sé, pero tienen más conocimiento que nosotros los terrenales. Una persona que tiene No, un todos somos pequeño, terrenales. sí, yo sé, un pequeño ahorro y está pensando qué hacer con ese ahorro para que le rindan las vacaciones. ¿Cuál es la mejor opción hoy? ¿Un plazo fijo? Mira, Ir a comprar dólares ahora que se puede. Estamos cerca de la fiesta. Gastárselos. Sí, que A se ver. lo gaste la gente, que disfrute. Disfrute la fiesta, el pan dulce y una buena vacación. No es momento de guardar. Yo se lo dije no con sorna, pero sí en algún lugar con el deseo de que las cosas salgan bien. Mire, dar consejos hacia el voleo de qué hay que hacer con la Por eso plata. me atajé con lo de... Yo lo sé. Cada persona es una realidad completamente diferente. Mira, hay gente que gana lo necesario para pagar sus gastos, hay gente que puede ahorrar pero no tiene herencia. Son todas situaciones muy diferentes. Hoy lo que le digo, apostemos a que este intento de normalización va a caminar bien, ojalá que termine bien, y a disfrutar un poco de las fiestas. Perfecto. Con optimismo entonces gastamos. Algo de optimismo, sí. Y, sin y duda. lo disfrutamos. Sí, seguro. Y estar atentos a lo que va a pasar en los primeros meses del año, ¿no? Sí, para mí es clave. La Eso es, negociación salarial sí. que se avecina y el plan fiscal que muestre Pratgay es clave para tener más claro cosas que hoy yo personalmente no tengo claro, que es la dinámica de esto y si cierra o no cierra. Ajá. Por lo pronto se ha dado un paso de sentido común. Digamos, ¿de sentido común en qué sentido? Los países civilizados no tienen cepo como lo Claro. teníamos nosotros, no lo tienen. Y además el cepo arruinó al país. A ver, el PRO ha dicho que recibió el país sin reservas en el Banco Central. ¿Sabe cuánto había en agosto del 2011 ante el cepo? 52.000 millones. Lo dijo ayer Redrado. O sea... Redrado dijo acá, no- se la patinaron toda. o sea, Cristina no puede se la ser. patinó A toda. ver, acá han desaparecido 10.000 tambos en la última década, han quedado 15.000 trabajadores de los frigoríficos en la calle, hay 150 frigoríficos menos, ha desaparecido la ganadería de cría, ya ni la soja era rentable hace unos días. Sí. O sea, no hay duda que había que cambiar y dar este paso de sentido común, que es permitir las transacciones con el dólar como uno quiera. Ahora, cuidado, eso no arregla todos los problemas de manera mágica. No No, pensemos en, como decía el kirchnerismo, no fue magia. Bueno, Sí. cuidado que liberar todo no genera mágicamente Claro. las correcciones. La liberación es simplemente una cuestión de sentido común, elemental. Claro, a ver, y hablando de sentido común, vuelvo a la política y me gustaría que me lo responda después de la pausa. Hay algo de lo que inexorablemente Macri no se va a poder desmarcar, que es el tema de los planes sociales. Hoy hubo marcha ya en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires porque hay mucha gente asustada. ¿Te lo contesto después o ahora? No, después. Después, Es la magia de la después. tele. Esto sí es magia. Bueno, estamos hablando con José Luis Esper. No se vayan. La economía, que ya estamos viviendo, las nuevas medidas, la economía que se viene. Estamos hablando con José Luis Esper. Había quedado pendiente esta pregunta respecto de los planes sociales, que son muchos y que hay mucha gente que los demanda porque realmente los necesita. Mire, sobre los planes sociales dos temas. Uno es conceptual filosófico, que es lo que más dignifica, lo que más dignidad a la gente es el trabajo, no el Sin dudas. subsidio. Así que como concepto, los subsidios como concepto no deberían existir. Ahora, los planes sociales hoy, muy poca plata, no mueven el perímetro del problema fiscal, así que, y más por la situación por la que está pasando Argentina, ¿para qué tocarlo, no? Habría que mantenerlos hasta conseguir fuentes de trabajo para Sí, estas porque personas. Pero insisto, acá hay que dar una discusión
muy profunda en ese sentido. Lo que dignifica es el trabajo, no es un subsidio. Ajá. Sí. A ver, sí. Sí, decía que la discusión profunda tiene que ver con hasta Si dónde... por plata es nada. No, digo, hasta dónde está dispuesto el gobierno de Macri a pagar el costo político que implica ciertos gestos de ajuste que hay que realizar, según su opinión, ¿no? Para, por ejemplo, reducir el déficit fiscal, bajar el gasto público, que eso implicaría, entre otras cosas, despidos de empleados públicos. Y no sé hasta dónde quiere ir Macri con esto. Ojalá que quiera ir a fondo, porque vuelvo a repetirles lo que hablábamos antes. Luego de lo que se hizo durante los últimos 12 años, los ajustes van a ocurrir. No es que no van a ocurrir porque Macri no los quiera hacer. Van a ocurrir. Lo que hay que evitar es que ocurran de manera desordenada, como ocurrió en las 4 veces anteriores que hablamos en el anterior bloque. Así que esto, ojalá que Macri lo tenga claro, que el ajuste hay que hacerlo para que no se haga de manera desordenada. Se calcula, el ajuste va a ocurrir. Sí. Decíamos que hay servicios como la luz que acá se paga en Capital, Gran Buenos Aires, 5 o 6 veces menos que en el interior. ¿Cómo se lleva adelante el aumento de tarifas también? ¿Gradualmente? Bueno, ahí ya tenemos una certeza, que el ministro de Energía, Aranguren, dijo que el ajuste va a ser gradual. Ya tenemos una certeza. ¿Y está bien para usted? Si hacemos un tratamiento más de shock en lo que es la parte fiscal, le diría sí, pero gradualismo en todo, vamos a estar ajustando un par de años entonces. Claro. ¿Y no hay otras variables para ajustar en cuanto al gasto público, digo, para no tener que despedir, por lo menos hasta que Bienes y se servicios, genere un por plan ajustar de, algo un de plan de bienes y empleo, digo, pauta oficial, por ejemplo? Mire, a ver, acá en algún lugar nos estamos ahogando en un vaso de agua, en algún lugar. ¿Por qué? ¿Cómo cuál? ¿Por qué le digo esto? Si Argentina tuviera claridad que lo que hizo en la última década es parecido a la década del 90, lo que hizo en la década del 90 tiene muchas similitudes, aunque parezca muy diferente, no lo es, a la década del 80. Y la década del 80 es parecida a la década del 70. Y así uno puede ir para atrás bastante, que hace 80 años que está haciendo básicamente lo mismo. Si Argentina cambiara a 180 grados y dijera, el mercado es el mundo, la oportunidad es el mundo, no es estar encerrados como vivir con lo nuestro, o solamente comerciando con Brasil, o con Venezuela, Rusia y China. El mundo es la oportunidad, abrámonos al mundo, comerciar con el mundo. Y si tuviera, y eso Argentina claramente no lo tiene claro, y la segunda cosa que debería tenerla claro y tampoco la tiene claro es, ¿qué es esto de que el sector privado termina siendo rehén y esclavo del sector público? O sea, yo no comprendo cómo la gente no valora que su ingreso, el que obtiene con tanto esfuerzo, ¿cómo se lo va a sacar el Estado en un 50%? Para el que está en blanco en Argentina esa es la presión impositiva, ¿eh? Sí. Claro. La mitad del año la gente que está en blanco trabaja para pagar impuestos. Ahora, ¿cómo esa gente no, cómo ese sector privado, que es expropiado por el Estado por la presión impositiva para mantener este gasto, no piensa en otra cosa? Sí, Y yo sobre veo todo que la si- discusión es siempre la misma. Digo, ¿Cuánto protegemos la industria? No, cuidado con el gasto público, pero esto es lo que hacemos 80 años, ¿eh? A ver, es así, la mitad de lo que uno trabaja, lo trabaja para pagar impuestos. El que está en blanco paga impuestos como en ningún lugar del mundo. A mí me parece mucho más inmoral cobrarle más impuestos a esa gente que prescindir de un ñoque de un empleado público que no hace nada. No, y sobre todo que esos impuestos después uno no los ve, ¿no? En lo que debe Encima, haberlos, en educación, pero esto es en otra discusión, hospitales. eso es otra discusión. Un país de ingresos medio como este, aunque tuviera servicios públicos de Suiza, que no lo son desde ya, no puede pagar esta presión impositiva. La presión impositiva tiene que estar acorde con su nivel de ingresos, porque si usted, con poco ingreso per cápita como Argentina, o mediano, poco, no un poco y nada, pero sí de mediano abajo, comparado con el resto del mundo, a usted le saca a la gente que está en blanco la mitad de su esfuerzo del año, ¿qué le queda para invertir, consumir y gastar poco? Y bueno, acá tenemos una economía Y en encima negro. está mal distribuido ese gasto, ¿no? Claro. Porque ya lo sabemos. Digo, la economía en negro también es muy importante, ¿no? La que se tiene acá, porque hay gente que la prefiere, que prefiere trabajar así. Bueno, a ver, si usted hoy le pregunta, a puertas cerradas por supuesto, a estas personas que están en blanco, que la mitad del esfuerzo se le lleva el Estado con los resultados que tiene el gasto público, le dice, ¿evadirías? Todo el mundo le va a decir que sí. Ahora, la evasión, ¿por qué existe? Por las dos razones que hablábamos antes. Porque la presión impositiva es salvaje y porque el gasto público es la contracara del amiguismo, el clientelismo y la corrupción. ¿Quién va a querer pagar impuestos así acá? Obviamente. Habría que empezar por La el, mínimo, solución- por el mínimo no imponible de ganancias, por ejemplo, bajando. No, bueno, eso no tiene nada que ver con la discusión anterior. Que ganancias es un disparate lo que se cobra de ganancias. A ver, en los últimos años el gobierno anterior
Y a mí no me interesa personalizar tanto en esto porque son temas muy de fondo. No se puede cobrar impuestos a las ganancias sobre la inflación como se estuvo haciendo y se sigue haciendo todavía. Porque cuidado, el proyecto de Macri de elevar el mínimo no imponible y ajustar las escalas todavía no está, digamos, Claro. ¿no? No se puede cobrar impuestos sobre la inflación. ¿Cómo va a cobrar impuestos a las ganancias sobre la inflación? O sea, usted logra un ajuste salarial para compensar la inflación y le cobran lo impuestos a lleva, la ganancia. Es un disparate. ¿Y cuál sería un número razonable? Digo, como mínimo no imponible de ganancia. ¿Cuál le parecería a usted un número razonable? Para mí el número está arriba del que piensa Macri. Está entre 40 y 50 mil pesos hoy. Sí. Pero además hay que ajustar las escalas, ¿no? Claro. Hay que ajustar las escalas claramente y mucho. Las escalas creo que la última vez que se ajustaron escalas es del año 2000. Sí. No puede estar con esas escalas. ¿Y no sería positivo que además sea simple? Porque la verdad es que Claramente. hay que ser contador para entender el impuesto Sí, a la ganancia. claramente. ¿No? Que sea un porcentaje de cierto número a cierto número Sí. y sacar el tema de las deducciones y todo eso que lo complejiza. Sí, coincido. Esper, los productores nacionales tienen que estar preocupados con este dólar, con la apertura de la importación. La industria nacional. A ver, en la industria nacional usted tiene... O sea, estamos incluyendo al campo, ¿no? Sí. La industria nacional Campos, usted tiene... textiles, vamos, abarcativos. No, si estamos hablando del campo yo le diría, si es por cómo se perfila el gobierno de Macri, por las medidas que está haciendo Macri, por cómo Macri piensa el campo, Baja retención. me parece que es el gran ganador comparado con la última década, digamos. Si hoy emerge un gran ganador comparado con la última década, es el campo, claramente, Sí. y está bien que sea así. Saquemos el campo Por eso del le medio. dijo, paguen impuestos con alegría. Claro. Sí. O sea, no me... Que nadie paga el impuesto con No, pero acá les dijo de Pero bueno. entrada, le marcó la cancha, no me traicionen. Saquemos al campo, vamos a la industria. Usted en la industria tiene industria que produce para exportar y industria que compite para consumista. importaciones. Sí. La industria que compite con importaciones fue la gran beneficiada de la última década, ¿no? Le sirvieron en bandeja un plan económico de 10 Sí. años. La industria que exporta la pasó un poco mejor que el campo y no tan bien como la industria que compite con importaciones. Yo le diría, más que pensar en a quién servirle la mesa, lo que hay que pensar es qué le conviene al país. Yo creo que al país claramente le conviene el mundo, abrirse y comerciar. Lo que pasa es que acá estamos con el curro o de promociones industriales que por abajo de la mesa se la paga la gente de a pie, o proteccionismos ridículos como la última década, donde una Pero prendita de algodón salía 4 veces acá afuera. Es que es difícil de entenderlo eso, ¿no? Por eso nos ha costado. Usted dice que hace décadas que venimos repitiendo, ¿no? Este error Sí, de yo no no entiendo. entender que A ver, abrirse al mundo. Argentina Uno es sobre por eso- naturaleza proteccionismo, nacionalista. Acá hay un proteccionista. síndrome de Estocolmo. Estamos haciendo lo mismo de manera sistemática, nos damos golpe en promedio cada 10 años y volvemos a hacer lo mismo. Una cosa muy loca. Yo, como economista, me siento absolutamente superado por el fenómeno argentino. Sí. Pero yo creo que... Pero uno escucha eso y inmediatamente piensa, pero ¿cómo competimos con China? Es imposible, hay que cerrar ¿Usted la cree que, industria nacional. en el mundo hay 230 países. ¿Usted Claro, cree que o- los 229 bueno, con el países calzado de restantes Brasil. hacen el desastre que hemos hecho nosotros para protegernos de China? No. La cosa cavernícola fue acá nada más. O sea, se puede ser socio de China, pero de otra manera. Usted tiene que agarrar como socio al mundo, no a China. No claro. Usted, el socio suyo es el mundo. Chile, acá al lado, no en la otra punta del mundo, no para de firmar acuerdo de libre comercio Sí. y firma acuerdo de libre comercio con China. ¿Dónde está la mega desocupación chilena como consecuencia de la apertura a China? A ver, Chile se abrió a China el comercio y no veo ninguna explosión social, ni crisis, nada que ver. O sea, acá nos han vendido un pescado podrido con esto de la sustitución de importaciones. Está mal cerrarse el mundo del comercio, está mal. Yo no entiendo por qué para el argentino promedio conseguir un dólar sustitución de importación es mejor que un dólar conseguido por exportar más. A ver, desde el punto de vista económico, cuando uno se cierra el comercio, usted está destruyendo al sector exportador también, Claro. como pasó en la última década. En la última década, ¿qué pasó? El campo terminó hecho torta. Claro. ¿Y qué tuvimos? Proteccionismo industrial. Fíjese que usted pretende proteger a alguien y obviamente desprotege a otro. Sí. Ahora, ¿qué sector va a sufrir más esta apertura del cepo? ¿Qué sector de la producción? Sí, ¿a quién le va a doler más? ¿Para quiénes va a tener consecuencias un tanto negativas? No, a ver, eliminar el cepo no provoca ningún perjuicio. La libertad es muy sanadora.
Es muy sanadora tener libertad para que uno haga lo que quiera. Dicho sea de paso, el argentino promedio es muy partidario de la libertad de expresión, pero le gusta la intervención estatal en la economía. Eso no cierra. La libertad es una sola. Usted no puede decir, me quedo con este pedacito, pero no, acá quiere el Estado. Si la libertad es buena para todos. Otra cosa es, si hay una devaluación real, quién se beneficia más y quién se perjudica más, ¿no? Claro. Yo diría, si se sostiene el poder de compra del dólar de 14 pesos de hoy, sin duda, los sectores que producen para exportar se ven beneficiados, los sectores que producen para importar también, porque tienen un dólar mucho más caro para competir con importaciones. Sí. Y yo diría, el sector inmobiliario, si la economía arranca, se va a ver muy beneficiado. Yo no veo perjudicados claros, no por la libertad, sino por la devaluación real. Sí. Esper, para ir cerrando, lo charlábamos en la pausa. A ver, si Macri, como creemos, ¿no? Aprendió de todas las... de todos los gobiernos anteriores. Bueno, usted se iba para atrás y un poco destacábamos cuáles fueron los principales errores. Evidentemente, si uno mira, y hablamos de Alfonsín, del neoliberalismo de Menem, etcétera, todos los errores cometidos, ir hacia una situación de Estado mixto es lo que podría salvarnos de no volver a tropezar con la misma piedra. Digo, Macri, al venir de el empresariado, sabe cómo son los empresarios y él puede, sí, conversar de igual a igual y decir, bueno, muchachos, hasta acá, aflojen con los precios, etcétera. Me parece que acá llega una persona que es presidente de 42 millones de argentinos, pero que conoce a aquellos que pueden generar una trastada en algún momento. Yo creo que la decadencia argentina y las crisis que han tenido Argentina los últimos 50 años, que son por lo menos 4, son crisis por malas políticas económicas. Los empresarios eran más o menos los mismos y los consumidores de esos empresarios éramos más o menos los mismos. Algunos más jóvenes, otros no tanto. Así que acá hay que, más que pensar en a quién Macri tiene enfrente como empresario, hay que pensar en hacer cosas que en el mundo funcionan y obviamente conseguir el apoyo político para esa cosa funciona. A mí no me ha gustado esto de andar, que Macri ande diciendo a los productores agropecuarios, ojo con lo que me hacen, ojo, ayer amenazando, mire, bajen los precios, ojo con los excesos. Mire, el político que me dice que los empresarios se han excedido con la suba de precios, yo le digo, mire, cuidado, mayor exceso que como ustedes violan a impuestos a los que estamos en blanco no hay. O sea, acá los problemas han venido siempre del Estado y las malas políticas económicas y obviamente que es el que fija las reglas de juego para el sector privado. Ahí está la clave, no tanto en el comportamiento del sector privado. Bueno, muchas gracias por su presencia aquí en Americana. José Luis Esper con nosotros hoy en nuestra segunda edición.